que vos presentás. Entonces, ¿cómo empalma ese escenario con la vuelta de Perón y la alianza entre Perón y Balbín que se rompe? O no Perdona, sé? quiero decir una cosa. Al final terminamos hablando de la guerrilla. Como Sí. dije yo, que íbamos a... Lo que voy a pedir simplemente es que si hablamos de la guerrilla, hablemos de la guerrilla. Y si hablamos de la situación económica en la época de Perón o en la época de Alfonsín, no mezclemos los dos temas en la conversación, que sea una buena discusión como la que dimos la otra vez, pero que sea algo presentable de modo comprensivo, coherente y didáctico para nuestros escuchas. Bueno, yo la verdad que lo que quiero hablar es de la parte económica y social, no que yo decía la guerrilla como aspecto más Pero tradicional. es un dato insoslayable de la época. Insolayable, ¿verdad? Pero como un dato no menor, insolayable, y que demostraba el grado de conflicto y de confrontación que había. Yo creo que ahí el verdadero estratega, el verdadero inteligente fue Agustín Lanusse. Leí su libro, Mi Testimonio, que es un libro que inclusive lo podéis encontrar en cualquier librería porque hicieron miles de ediciones. Y el tipo se da cuenta que Perón asusaba la guerrilla, asusaba el enfrentamiento, porque él estaba en Madrid. Entonces, cuando ven el grado de enfrentamiento que tienen, en abril de 1971 matan al general Sánchez, que era el comandante en jefe del segundo cuerpo del ejército en Rosario. No fue en el 72, eso fue el mismo día que mataron a Salustro. Creo que fue en el 72. Y a un empresario italiano que había secuestrado, un CEO de la PIA, Oberdam, a quien yo conocí personalmente en el año 71, íbamos a la Costa de Edo y nos llevó él. Él iba sin custodia, sin nada. Y claro, hasta ahí nadie tomaba ningún tipo de resguardo. Y aparte tenemos que decir que, paradójicamente, la economía no tenía ningún sector de punta, no es como ahora que tiene la soja. La Argentina no tenía nada en que destacarse, porque la carne y el trigo habían pasado a un segundo plano a nivel mundial, los países europeos se habían desarrollado, los que no tenían plata no los podían comprar y los que tenían plata los producían ellos. Entonces Argentina no tenía que dedicarse en el mundo. Inclusive se inventaban cosas, que la carne tenía tosa. No teníamos ninguna punta de lanza para empujar la economía argentina, la economía eterna, la economía equitativa sin salida, y había que hacer una propuesta concreta. Entonces, la propuesta del peronismo era, la verdad que era la misma que yo el kirchnerismo que hacía el recalismo, que era defender el mercado interno, partir del trabajo nacional, tratar de hacer una economía semi-cerrada, lo más cerrada posible, y tratar de sustituir importaciones, el famoso modelo ISI. Ese es el modelo de Perón, y ese es el modelo que también tenía el radicalismo, y también hasta los modelos de la CGT y los argentinos. El programa de la Falda, Huerta Grande, se parecía muchísimo al programa de Avellaneda que había hecho don Criollo Garral en 1900, Moisés Levinson en 1949. O sea que teníamos toda una conjunción, ese sector, una conjunción. Pero ellos no, porque ellos decían, donde hay fábricas hay conflicto. Ellos veían que había grandes fábricas y había grandes conflictos, las convenciones gremiales internas. Por ejemplo, me acuerdo ahora del caso Matarazzo, que era una familia, eran dos hermanos, después lo terminó comprando el grupo Bungibor, Molino de la Plata, pero Matarazzo, los tipos habían echado a los delegados de la fábrica. Entonces, todos los trabajadores de esa fábrica se le amotinan, y no solamente no quieren trabajar más, sino que lo ponen a uno de ellos en un balancino en un segundo piso, en un edificio viejo. En un segundo piso le pusieron una piedra a un lado, o un mueble grande en un lado, y a él en otra punta. Le dijeron, mirá, vos lo incorporás ya a los trabajadores, nosotros vamos a dejar que la ley de gravedad funcione. Vamos a correr esta parte de un contrapiso acá y que vos seas lo que quieras. 2 pisos eran como 9 metros de esa época, se podía salvar, pero que algunos huesos se iba a quedar, se iba a quebrar. Entonces, ese es el grado de conflicto que llevaba que los mismos trabajadores le ordenaban al patrón a que tenga que recuperar trabajadores. Habría que agregar algún punto. O sea, el conflicto estaba motorizado por un lado por la cierta conciencia de los trabajadores que habían recibido de los dos primeros gobiernos peronistas, que un trabajador tenía derecho a vivir bien, y por otro lado de la ausencia de desocupación. O sea, aún en las peores épocas de la dictadura del 66 y el 33, la ocupación era plena en la clase obrera. Entonces tenías posibilidad de desarrollar la conflictividad porque detrás no había 10 millones de desarrapados que iban a ocupar tu lugar por menos guita de lo que vos querías cobrar. Y las fábricas que más trabajadores tenían, por ejemplo, Citrac, Citran, el sindicato este tenía 10.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque vos tenías la planta de Renault Santa Isabel y tenías la planta de Fiat, Materfer. Las dos eran de Fiat. Concord era camiones y Materfer era material ferroviario. Bueno, entonces vos tenías esa gran organización de fábrica de gente. Vos tenías por Pacheco 5.000 personas. Vos tenías mucha gente en las fábricas, mucha gente trabajando. Cualquier fábrica tenía mucha gente trabajando.
había mucho trabajo de mano de obra intensiva y nosotros teníamos un potencial industrial terrible. Mirá, voy a hacer otra parte más. Viene James Petra por primera vez en Argentina en 1969. James Petra, año Cordobazo. Y se entrevista con el que era el presidente de la Unión Industrial Argentina en esa época, Elvio Coelho. James Petra se sorprende a sí mismo, James Petra tendría 27, 28 años en esa época, se sorprende a sí mismo cuando llega y ve que nosotros hacemos ferrocarriles, que la división electrónica de FATE hacía la máquina de calcular cifras, ve que teníamos avances en niveles de computación. ¿Te acordás que Sadowski había hecho en la Facultad de Ciencias Exactas, había hecho dos heladeras enormes, dos heladeras comerciales, pero que funcionaban con sistemas de computación, con planillas que se perforificaban? Programa de perfograficación, una cosa así. No me acuerdo ni el nombre, pero yo me acuerdo las tarjetas que tenían como todo. Hasta el juego del Pro se hacía con esa tarjeta. ¿Te acordás que lo veo hace 4? Bueno, todo esto, y ve este avance nuestro, y le dice a Elvio Coelho: ustedes tienen realmente una posibilidad de ser un país industrial de verdad. ¿Por qué no se dedican a ser un país industrial? Y la respuesta del presidente de la Unión Industrial Argentina fue por eso. Porque tenemos una clase obrera numerosa, capacitada, nos puede dar la batalla, nos puede ganar. O sea que la clase industrial nuestra tenía a los trabajadores. Entonces, cuando vos tenés ese grado de confianza entre un sector y otro, y lo que dice Raúl es cierto, en 1974 la Argentina era el país más integrado del continente, en donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, era la Argentina, de todo el continente americano. Y hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, porque para la izquierda peronista en general, eso era apenas un piso. Para Perón era el techo al que se podía llegar. Un país industrial con integración social para toda la población y con un alto nivel de vida para los trabajadores, sin pobreza, era lo máximo. Y si me permitís, ya fugando bien hacia adelante, fue la gran claridad de Néstor Kirchner, que hizo la doble autocrítica del peronismo, de ellos mismos, de Néstor y Cristina, que quisieron desbordar por izquierda a Perón, y en los años 73 y 74, y la autocrítica de los peronistas que se vendieron al neoliberalismo en los años 90. Y fue así. Él lo resumió bien como fue este proceso. Fue así. O sea, Perón, la noche lo llama Perón, primero le entregan el cadáver de Evita a Perón, que había secuestrado a la Marina cobardemente de la CGT cuando se produjo el golpe, le reconocen a Perón el grado de general, le pagan todos los sueldos atrasados como que era una fortuna, le dan todo tipo de beneplácito para que él se... con algunas peleas, así que no le da acuerdo para venir, pero era claro que Perón llegaba a la Argentina y que iba a poder ser, como fue, decisorio en las elecciones que se venían. Y llamaron a las elecciones, porque la verdad es que cuando Cañé asumió, decía que las urnas estaban bien guardadas. Entonces llamaron a las elecciones y obviamente ganó el justicialismo. Pero el justicialismo ganó al calor, a la fuerza de lo que había sido todos esos conflictos sociales, y sobre todo con los sectores más representativos de los conflictos sociales, que era básicamente la juventud peronista, con el sector más activista de esto. Mientras la burguesía sindical siempre se mantuvo en un lugar de segundo plano. Acá, ya que te cuento gustar anécdotas, a mí me contaba una anécdota que lo leí de Fermín Chávez después, que le iban a ver los sindicalistas a Perón, y cuando Perón le preguntaba por Ungaro, le decían: está loco, cree que habla con Dios. Y Perón le dijo: prefiero que hable con Dios y no con los militares. O sea, la burguesía sindical hacía su doble juego, el bandorismo sin bandor, de hablar con los militares y hablar con Perón. Y Gelbar, ahí apareció otro de los grandes personajes de esta historia. Que para mí es el gran olvidado en toda esta exposición anterior. Pero muy inteligentemente, José de Gelbar trataba de abroquelar una supuesta burguesía nacional que iba a aprovechar la ventaja de tener la administración nacional, porque él iba a ser el ministro de Economía, a mitad del Estado, para proteger a la burguesía nacional, a los sectores, a los empresarios nacionales, y sacarle los privilegios a los sectores externos. O sea, no darle los mismos privilegios al sector externo, al capital extranjero, que al capital nacional. Tratar de fomentar el capital nacional a la vez que estaba a que el Estado nacional hiciera las grandes obras de infraestructura que siempre nos faltaban. En este caso pensaba la represa, que iba a llevar energía, la de Salto Grande, que iba a llevar la de Paraná Medio, ando mal con la televisión, Paraná Medio, que iba a llevar energía a toda la Mesopotamia, que iba a hacer un acuerdo con los rusos. Es verdad que nosotros le podíamos vender trigo a Rusia, que nos ensamblamos perfectamente con Rusia, que teníamos economía comunitaria, que ellos nos iban a dar la tecnología de ellos, sobre todo represas, que es lo que más los rusos conocían en esa época. Y a su vez, los obligó a las empresas norteamericanas, sobre todo las empresas extranjeras, a Ford, a General Motors, a Chrysler, a venderle a Cuba y a Rusia y los países del este socialistas, a venderle
automóviles, utilitarios, etcétera, etcétera. Cosa que los yanquis de acá primero se retomaron, le dijeron que no, y le dijeron, ustedes están en Argentina, tienen que cumplir la leche argentina, la ley que ustedes le tienen que vender. Y le tuvieron que vender. Nada, esto fue gratis. En ese momento, es lo que la pregunta concreta que me hiciste vos. La pregunta concreta, ¿cómo pensaba el radicalismo? El radicalismo le tenía pavor a Perón, porque nunca sabía cómo iba a reaccionar Perón. Una, porque teníamos el concepto de que Perón era un fascista, que era un hombre que no tenía ningún sentimiento humano, que si tenía, no le iba a temblar el pulso, o sea, tenía que matar a alguien, o sea, desaparecer a alguien, que era un hombre que era capaz de amalgamar cualquier, ni Maquiavelo lo hubiera pintado mejor, digamos, cualquier prebenda política con tal de beneficiarse él, pero también reconocíamos que había hecho por la gente, por el pueblo argentino, hizo más que nadie en toda la historia argentina. O sea que había dado, como decía Raúl recién, había dado un poder muy fuerte a los trabajadores, los sindicalizó. La verdad es que el sindicato antes eran todos anarquistas o socialistas de varios colores. Sindicatos. O sea, Perón no sindicalizó a la clase obrera, profundizó e integró al Estado los sindicatos. Esa es la diferencia con decir que Perón sindicalizó a la clase obrera. Los sindicatos son previos, la CGT se creó poco antes del golpe del 30. Pero eran 40.000 tipos, y él lo llevó a 4 millones arriba. Bueno, pero fue entre el que se funda la CGT y el momento que llega Perón a la presidencia se multiplica por no sé cuánto la cantidad de obreros con el proceso de industrialización. Iba quedando la fábrica y les iba afiliando al peronismo. Y aquellos que no estaban de acuerdo con el peronismo, lo descartó al laborismo, que había sido su base al principio, en el 17 de octubre, lo descartó, el caso Cipriano Reyes, lo descartó. Y todo aquel que se le retobaba a Perón, que no cumplía las órdenes de Perón, lo sacaba de encima. O sea que hizo un sindicalismo muy a su modo y semejanza, y decía que el poder del sindicato era negociar las mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, que ese era el rol que tenía. En cambio los anarquistas, los socialistas, no vamos a volver a la cora, la pora, todo esto pensaban también en la revolución obrera, en la toma de poder, en otro toma de San Petersburgo, y sacó a todos estos que pensaban esto y pero hizo algo que jamás, nunca trascendió un límite, pero nunca le dio la obra social. O sea, le tenía la cuota sindical, el manejo de la relación administrativa del sindicato y el manejo de la relación de fuerza con la patronal, pero nunca le dio la obra social. La obra social. ¿Por qué? Porque él tenía un plan social nacional, donde ahí tuvo al doctor Ramón Carrillo, que era un plan nacional y que abarcaba a todos. Entonces él sabía que una obra de gobierno, que eso tenía que manejarlo el Estado, no tenía que dar la obra social. Vamos a lo que creó Onganía las obras sociales. Vamos a un tema musical. Onganía creó las obras sociales. Vamos a un tema musical y hablamos un poco de Ramón Carrillo, por el proyecto de Ramón Carrillo lo traía del Partido Laborista, que era la socialización de la salud, y que Argentina quedó trunco, y hoy en día el resultado es que la salud tiende a la privatización con este gobierno. Así que vamos a un tema musical, volvemos y hablamos un poquito de Ramón Carrillo, y quiero que me definas a James Petras.